Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes de sexto semestre de Administración Financiera. El tema a tratar es estimación. ¿Qué es la estimación? La estimación es un procedimiento para inferir el valor de uno o más parámetros en la población a partir de una muestra. Los estimadores pueden ser puntual o de intervalo. El puntual corresponde a un solo valor numérico, por ejemplo la media, la desviación estándar, entre otros. Y de intervalo, pues el cálculo del parámetro está contenido en un intervalo. La estimación puntual, dentro de ellos tenemos el parámetro muestral, pues tenemos estos estadísticos, ¿cierto? Que ya los había mencionado, la media muestral, la desviación estándar, la proporción muestral y los parámetros poblacionales los mismos, solo que a nivel de la población. Se hallan estos estadísticos con el fin de pronosticar o de estimar o de inferir las características de los parámetros poblacionales. Por eso, siempre que hayamos una muestra, esa muestra debe ser representativa a toda la población, porque a partir de los datos de la muestra vamos a hacer inferencias, a hacer estimaciones o pronosticar sobre toda una población de estudio. La estimación por intervalo, dentro de ella encontramos tres. En este caso, el intervalo de confianza para una media poblacional, el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales y el intervalo de confianza para una proporción poblacional. Vamos a trabajar hoy el intervalo de confianza para una media poblacional. Dentro de los intervalos de confianza, un estimador de intervalo es una regla que especifica el método para usar las mediciones muestrales en el cálculo de los números que forman los puntos externos del intervalo. Los estimadores de intervalos suelen recibir el nombre de intervalos de confianza. Entonces, dentro de un intervalo de confianza para una media poblacional, que es el que vamos a trabajar, se requiere tener este estadístico o este estimador puntual, que ya hemos dicho que es un solo número, en este caso la media, y también un límite inferior y un límite superior, y dibujamos aquí el rango de valores, ¿cierto?, que contienen al parámetro, que va desde este límite a este límite. Y la distancia que hay entre la media y los límites, pues se llama margen de error en este caso. Para un tamaño de muestra pequeña, como lo que nosotros vamos a trabajar, entonces tenemos dos ecuaciones. La primera, donde no se conoce la desviación estándar poblacional, y en la segunda sí se conoce la desviación estándar poblacional, pero recordemos que este tamaño de la muestra es pequeño. Cuando un tamaño de muestra es pequeño, cuando es menor de 30 elementos, ¿listo? Entonces, cuando es menor de 30 elementos y no se conoce la desviación estándar poblacional, se trabaja la ecuación, que si vemos es muy parecida. Lo que cambia es este estadístico T. Ustedes estudien que en el material de trabajo que ustedes han debido ya leer, y cambia con esta siguiente fórmula porque se trabaja Z, y además de eso, como se conoce la desviación estándar poblacional, pues se trabaja con ella, mientras que aquí es la desviación estándar muestral, que se simboliza con la S. Entonces, como vamos a trabajar de acuerdo a la distribución T-Student, esta es otra distribución de probabilidad usada en varias pruebas estadísticas, como por ejemplo la estimación de la media poblacional, que es lo que estamos trabajando, cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Entonces, como vemos aquí, tenemos una distribución normal, ¿sí?, solo que varía de acuerdo a la desviación estándar, y digamos que también se requiere de un grado de libertad que ahora vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace la desviación estándar? Que la curva se vea con más pico o más aplanada. Vamos a hacer un ejemplo. Un estudio estadístico realizado en varias clínicas de Lima arrojó como resultado que el tiempo de duración promedio de una sesión psiquiátrica es de 45 minutos y que sigue una distribución normal.
El director de la clínica Segur desea comprobar estadísticamente la información leída en el estudio y para ello seleccionó una muestra aleatoria de 12 pacientes de su clínica. Se registraron los siguientes tiempos de atención. Entonces, recordemos que esto está en minutos, entonces él tomó estos 12. Y la pregunta es, con un nivel de confianza del 98%, ¿se puede comprobar la afirmación proporcionada en el estudio? Entonces vamos a ver. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 12, ¿cierto? Entonces quiere decir que vamos a trabajar con un estimador puntual de una media pequeña, ¿cierto? De una muestra, pequeña, menor de 30, a la cual le vamos a hallar, primero que todo, la media y la desviación estándar dentro de la ecuación que vamos a utilizar, que habíamos dicho que es donde vamos a trabajar test-student. Entonces, vamos a trabajar desde Excel. Entonces, ¿qué hice yo acá? Copiar los 12 valores que están en el estudio, en el ejemplo, y entonces vamos a hallar el número de datos. ¿Cómo hallamos el número de datos? Pues entonces vamos a colocar igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos que queremos contar, que son 12, o simplemente los contamos, sabemos que son 12. La media, que sabemos que es el promedio, que es la suma de todos los valores dividido el total, entonces lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a escribir igual promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos cuáles son los datos a los que quiero hallarle el promedio. Entonces la media me da 42,33. El procedimiento para hallar la desviación estándar es un poco más riguroso porque se deben de mermar cada valor a la media, y luego elevar al cuadrado. Entonces, bueno, hay un procedimiento un poco más largo, pero vamos a hallarlo aquí directamente. Entonces, vamos a hacerlo igual desbest. Vamos a colocar el paréntesis y vamos a hallar de qué datos queremos hallar la desviación. Y entonces me da estos dos valores, la media 42,33 y la desviación estándar 6,139 podría ser. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos estos dos valores, ¿cierto? Que es la media 42,33 que ya la hallamos y la desviación estándar que es 6,1398. Recordemos que estamos trabajando en minutos porque es el tiempo en que se quiere hacer la prueba. Como no se conoce la desviación estándar poblacional, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. El parámetro de la media poblacional μ, entonces el estimador puntual, pues que trabajamos y que ya hallamos es la media, ¿cierto? Y la variable, pues ya dijimos que es el tiempo que está en minutos. Ponemos, digamos que en el parámetro, en el intervalo, entonces ubicamos la media en la mitad, que es este estimador puntual. Entonces 42,33. Recordemos que vamos a hallar el límite inferior y el límite superior para poder, digamos, tener el intervalo. Para hallar estos datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que la desviación estándar ya la tenemos, que es 6,1398, ¿cierto? Tenemos la media, que es 42,33, que simboliza esto. Nos faltaría hallar la T, que es la T-student que vamos a hallar aquí. ¿Cómo hacemos para hallarla? Entonces tenemos que el 0,98 es el nivel de confianza, es decir, en la distribución normal, lo que tenemos aquí. Y entonces queda por fuera de este margen del nivel de confianza. ¿Cuánto para el 100%? Pues un 2%, ¿cierto? Pero ese 2% debe ser distribuido en estos dos picos, por así decirlo, de la distribución. Entonces, como son 2%, pues debo dejar 1% para este lado o 1% para este lado, que quiere decir el alfa, que es el error permitido. Entonces este alfa
sería alfa dividido 2, es decir, el nivel de confianza 98, alfa es el 2%, ese 2% lo divido entre 2, entonces a cada uno le toca el 1% y entonces el 0,01, 0,01, ¿listo? Para el límite, digamos que está aquí fuera del margen del nivel de confianza permitido. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a ir a la tabla que está dentro del material que ustedes están trabajando, la tabla T. ¿Y qué hacemos? Vamos a hallar a T de la siguiente manera. Bueno, a mí se me olvidó decirles acá que digamos que en esto tenemos que hallar el grado de libertad. Y el grado de libertad es n menos 1. ¿Quién es n? El número de datos. ¿Cuántos son los datos que tenemos? Dijimos que son 12 dentro del estudio que hay, ¿no? Entonces, 12 menos 1 me da igual a 11. Entonces venimos a la tabla, buscamos el 11. Y por este lado horizontal vamos a buscar a alfa medios. Entonces, ¿quién es alfa medios? ¿Quién me dio alfa medios aquí? Dijimos que es 0,01, que es lo que le falta a estos dos lados sumados, lo que le falta al 98% para un 100% del área bajo la curva. Entonces, lo que hacemos es, ya encontramos alfa medio, ya encontramos el grado, los grados de libertad, que en este caso son 11, y entonces vamos a hacer una intersección entre esos valores, y el valor que me dé aquí es el que voy a tomar como T. En este caso es 2,7181, que puedo tomarlo como 2,72 aproximado si quiero. Entonces, quiere decir que T, con un grado de libertad de 11, y un alfa medio de 0,01 es igual a 2,72, que es el valor que hallé aquí. Entonces, ¿qué hago? Reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Teníamos que el margen de error, que era igual a T, en este caso es 2,72, dijimos que este es la desviación estándar que hallamos, dividido la raíz cuadrada, estoy haciendo solo esta parte de la ecuación que simboliza el margen de error, entonces dividido 12, que es el número de datos, y eso me da igual a 4,82. Entonces, ese 4,82 es el margen de error, es decir, es esta distancia que hay entre la media y los límites inferior y superior. Ahora, ¿qué debo hacer? Restarle, ¿cierto? Para hallar mu, que es decir, los límites. Entonces, sumar para el límite inferior 42,33, que es la media, y reemplazamos en la ecuación, más este que es el margen de error, que sabemos que es 4,82, y me da 47,15. Bueno, aquí puse 14, pero es 15, o bueno, está aproximado, entonces lo colocamos aquí. Y para el límite inferior, entonces tomamos la media, por eso dice más o menos para los dos límites, entonces aquí sumamos, aquí restamos al margen de error, que en este caso es 4,82 como ya vimos, y esto me da 37,51. Entonces lo colocamos en el límite inferior. Lo que quiere decir entonces que el intervalo de confianza es para la media está entre 37,51 y 47,15. Entonces, con un nivel de confianza del 98%, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que con un nivel de confianza del 98% se estima que el intervalo 37,51 47,15 contiene al promedio del tiempo de duración de una sesión psiquiátrica de los pacientes de la clínica Segur. Lo que el estudio quería comprobar es que si 45 minutos está entre ese promedio que se necesita para, pues, dentro de la distribución normal, ¿cierto? Si él quiere saber, comprobar, mejor dicho, estadísticamente, si esos 45 minutos están dentro del promedio de la sesión psiquiátrica. Pues vamos a verlo, si está entre 45, está entre 42,33 y 47,15, ¿cierto? Estaría por aquí, entonces se comprueba de que está bien ese estudio realizado. Ahora entonces vendría a explicarles
lo que deben entregar ustedes en el próximo aprendizaje. Lo que deben hacer entonces es hacer la estimación de los ingresos, costos y gastos de la empresa.